Hoy mostraremos una grabación real, absolutamente real, el cual sabemos que te impactará. Se trata de una conferencia de prensa que se dio en vivo el 9 de septiembre del año 2006, cuando aterrizó el transbordador espacial Atlantis en la Tierra. De él salió un grupo de astronautas. Uno pensaría que con la misión que tenían, tendrían historias similares y no muy interesantes, hasta que se dio el momento de la protagonista de esta historia. Recalcamos que lo que estaremos exponiendo es absolutamente real. Una vez acaben de ver este video, podrán irlo a corroborar a las redes. Y cuando lo hagan, ahí recién comprenderán lo aterrador que puede ser encaminarse en el mundo de la verdad y las artimañas que utilizan para no dejar que ciertas cosas salgan a luz. Entonces, lo que verán será desde una persona que quiere hablar y hacer que el mundo sepa lo que vio, la tecnología que utilizan para controlar, atacar, lastimar y desestabilizarla en vivo, el manejo de los medios para tapar todo esto en vivo y en directo. Pero hoy aquí dejaremos que se diga la verdad y dejaremos que vosotros juzguen y den su veredicto una vez que terminen de ver este increíble y real informe. Somos los comandantes Laika Nesis descifrando el origen del todo. Sean bienvenidos a la Federación Galáctica de la Luz. Comenzamos. Comenzaremos comprendiendo quién es la protagonista de hoy para que se metan de lleno en la historia y saber que no es una persona sin el conocimiento o entrenamiento suficiente. Su nombre es Heidemarie Martha Stephanie Simpiper, es una oficial naval estadounidense y ex astronauta de la NASA. Alcanzó el rango de capitán en la Marina de los Estados Unidos. También es una oficial de salvamento calificada y experimentada. Nació el 7 de febrero de 1963 en Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos. Estuvo en 2 misiones espaciales STS-115 y STS-126. Tiene una medalla de la NASA al servicio excepcional. Estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Crettenham College School. De esta manera ya nos interiorizamos un poco en la experiencia y preparación de Stephanie. Ahora que sabemos esto, explicaremos ciertos puntos para que comprendan a fondo el trasfondo del video real de lo acontecido. Entonces, primero explicaremos qué fue lo que vio Stephanie y qué quiso decir en la conferencia de prensa. Durante su misión espacial en el transbordador Atlantis, Heidemarie se dio cuenta casi al instante que no se había preparado lo suficiente para lo que estaba por vivir. Desde los primeros días, pudo ver en el espacio cercano a la Tierra, objetos que no pertenecían a ninguna estación espacial de nuestro mundo conocido, lo cual, por más que hablaran entre ellos o le avisen a la Tierra, no les daban respuesta directa a sus interrogantes. Comenzó a sentir esa inquietud que la sumergió en una experiencia completamente diferente a la esperada. Comenzó a sentirse vigilada o más que vigilada, comprendiendo de que no estaban solos y que capaz nunca lo estuvieron. Eso comenzó la terrorífica experiencia al saber que algo más estaba sucediendo y se preguntaba el por qué. El por qué lo estaban ocultando. Las misiones son secretas y el contrato que firmaron fija que no pueden hablar sobre nada que no les permitan decir, sino sería tomado como traición a la patria y eso conllevaría a ser condenada como tal y ser prisionera. Como lleva un rango militar, aquellos que la juzgarían no la harían pasar por un juicio común. Sería un juicio militar el cual se puede llevar a puertas cerradas con unas leyes mucho más estrictas. Por ello pasaremos al siguiente punto importante a tomar en cuenta. ¿Qué artimaña utilizaron para mantenerla callada? Prepárate para inquietarte aún más. Los astronautas tienen su ápice de fama cuando van a ir al espacio y cuando llegan. Esto hablando de la fama mundial por la grandiosa labor de tan solo poder salir del planeta Tierra. Pero ¿qué sucede con los astronautas que ya están grandes? Poco se sabe. A veces los medios les hacen una invitación que otra que vuelvan a contar sus experiencias, pero no cambian mucho a lo que dijeron en su momento. Pero de vez en cuando uno se digna a decir algo que descoloca a la audiencia. Y cuando esto sucede, siempre es abocado a que el planeta ya tiene contacto con seres que no son de nuestro mundo. Pero, ¿por qué esperan hasta que pase tanto tiempo para hablar? Esto puede resumirse a las declaraciones de ciertos personajes que pudieron comunicarse con ellos de forma presencial y de manera más personal. David Icke, investigador de la ufología, pude darnos una respuesta. Resulta que los astronautas firman un contrato de silencio absoluto. Se les advierte que si realizan esta acción de comunicar acerca de las misiones, podrían no solo afectarles a ellos sino a su familia, herencia y pensión. También se les implantan unos rastreadores
sensores diminutos y muy avanzados por si sucede algún extravío en el espacio que deban socorrer. Pero aquí lo inquietante, este implante no solo era un rastreador, es un mecanismo que estas organizaciones utilizan para poder tomar acción si ven en riesgo información confidencial de las misiones, brindándoles descargas en ciertos puntos que pueden causar desde desmayos, convulsiones, parálisis y si esta descarga es muy grande o repetitiva, derrame, inclusive la muerte. Esto pondría en jaque a cualquier astronauta que quisiera exponer o decir algo respecto al tema. Entonces, ¿por qué lo dicen después de ya llegar muy a la adultez? Esto es porque el implante pierde efectividad con el tiempo y ellos ya tienen conocimiento de su muerte futura, por lo que sienten que no tienen nada que perder ya. Al mismo tiempo quieren revelar por fin aquello que siempre quisieron que el mundo y familia sepa, pero no pudieron expresar por el miedo que les presentaron estas organizaciones gubernamentales. Para colmo, iremos con el tercer punto a tener en cuenta, los medios. Así es, los tan icónicos medios de comunicación que trabajan para los gobiernos. Cuando algo así sucede, ellos se encargan de difamar a estos individuos para hacerlos pasar por cosas que no son como efectos secundarios, enfermedades o que son seniles. Entonces, lo que verás aquí son esos 3 puntos previamente dichos en un solo corto e impactante vídeo, donde seguramente intentarás luego buscar información y verás que intentan explicarlo de diferentes formas. Pero hoy tú serás testigo y tendrás el poder de juzgar el material que verás con tus propios ojos. Y una vez que esto suceda, nos encantaría saber vuestra opinión aquí debajo en los comentarios, porque recuerda que dudar no es dejar de creer y creer no es dejar de dudar. Prosigamos al video. You know, something that you've never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had training the team. And so I'd like watching Dan and Steve doing the AVAs was just something that, you know, something that you'd never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had training the team. And so I'd like Right, that's not a little embarrassing. But, so I don't get people worried standing up here too long. I think what I was going to say is there's a couple of people that I'd really like to say thank you to. And what I was trying to get at is the training teams that stayed with us for 4.5 years and got us to where we are right now. And that's, you know, our shuttle training team, Soterios. I can't thank all of you enough. Zach, on the station side, you guys did a great job and got us well prepared, and we couldn't have done a good enough job without you guys doing what you did, so thank you. And so I figure I could stand here, standing enough. Escribe ahora tu comentario aquí debajo y si te gustó, anímate a suscribirte y a compartirlo. Somos los comandantes Isis y Laikan desde la Federación Galáctica. Nos conectaremos otra vez muy pronto.